Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, Ministerios Luz Internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional, Ministerios Luz Internacional. Ministerios Luz Internacional. Para hacer un pequeño recuento, vamos a aprender cosas muy interesantes hoy, pero necesito hacer un recuento acerca de lo que hablamos en la parte número 3. No voy a entrar en detalles así muy estrictos, porque para eso está la enseñanza número 3. La pueden ver ustedes en YouTube, en Ministerios Luz Internacional, y lo pueden ver también en Facebook como Ministerios Luz Internacional. Habíamos hablado acerca del Abadón. Este término del Abadón es una raíz griega, habíamos dicho que se escribe con doble D, Abadón. Y habíamos mencionado que esto se traduce como destrucción, ¿verdad? O lugar de destrucción. Hablando del Abadón, en diversos textos habíamos dicho que se suele connotar un estado de ruina o una manifestación de caos, lo que lo convierte en un símbolo potente en la discusión sobre la mortalidad y el fin de la vida. Yo no sé si ustedes ya se pusieron a pensar, que es algo que tenemos que meditar nosotros, es ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso es algo que debemos de tomarlo en serio, en serio. No solo para los que estamos aquí, sino para los que están en los medios, viendo también la enseñanza, porque lo que hay del otro lado es lo que estamos mencionando. Ya llevamos hoy la parte número 4. Sería bueno que ustedes revisaran la parte 1, porque ninguna de estas enseñanzas se repite, solo se hace un pequeño resumen al principio y después se extiende la enseñanza. Habíamos mencionado que la palabra que se escribe con doble D, Abadón, así doble D, esa palabra ya dijimos que significa destrucción, destructor. Escuchen esto, o el que destruye. Eso significa el nivel de acción que tiene el Abadón. Eso es en hebreo, Abadón, y en griego se llama Apolión. Es la misma expresión para decir destructor, el que destruye. Solo que el nombre, por supuesto, por ser diferente idioma, es Apolión, se escribe con doble L y con Y, como quien dice apollón, así, apollón, pero es doble L y una Y. Apolión se pronuncia así a secas, que también significa, como dije, destructor o el que destruye. Habíamos mencionado que es un ángel. El Abadón y el Apolión es un ángel, eso lo vimos en Apocalipsis, que tiene como función principal la destrucción, pero eso también tiene como referencia de las Sagradas Escrituras un ángel que cuida un abismo y encargado de destruir a los que están en el abismo, o sea, a los que se van al abismo. Ese es el trabajo del ángel, por eso se le llama el destructor, ¿verdad? Se encarga de destruir. Eso habíamos mencionado, el nivel de sufrimiento que va a haber en el abismo. Ya habíamos mencionado varios nombres: Sheol, habíamos mencionado el Hades, el Gehenna, infierno, y estamos viendo acerca del abismo, también, que lo vamos a ver
en unos instantes, pero solamente con un pequeño repaso. Entonces, el trabajo es que tal es el nivel de destrucción que todo el que cae ahí, su función es destruirlo al máximo. Los que se dedican a negocios turbios, cuando alguien es traidor al grupo que pertenece, hay unos que se dedican especialmente a destruir a la persona, a destruirlo de una manera terrible, ¿verdad? Quitándole las uñas una por una, quitándole los dientes sin ningún tipo de anestesia, uno por uno, quitándole los dedos, partiéndole las manos parte por parte, los pies parte por parte, provocando un nivel de destrucción al máximo. Hacer sentir a la persona un individuo que no sirve para nada, totalmente destruido. Imagínense ustedes, si eso es aquí, ahora solo tengan ustedes una idea, el nivel de destrucción que tiene Abadón o Apolión, ¿no? ¿Qué nivel de destrucción el que produce este ser? Es un ser de los ángeles caídos que el Padre Celestial le dio la función, como a Satanás, ¿verdad? Satanás sigue funcionando, pero tiene una función delimitada por el Padre Celestial. Y en el caso también del Abadón o del Apolión, tiene una función también designada, que es cuidar y encargarse de destruir a los que caen en el abismo. Esa es la función de lo que estamos hablando ahorita. Y hay una serie de textos que vimos, el caso de de Proverbios 27:20, Apocalipsis 9:11, etcétera. Vimos también acerca del infierno, que el infierno tiene varias connotaciones. Una de ellas es que se le llama también al infierno Sheol, Hades, ¿verdad? Gehenna, parte de los nombres que tiene. Y habíamos dicho que era un lugar que se refería a los muertos. Cuando dice se fue al infierno, un lugar que se refería que se fue a la muerte, ¿verdad? Se fue al sepulcro. Pero también significaba un lugar donde se van al infierno, es decir, donde se van al abismo, mejor dicho. El infierno era un lugar donde la gente se va al abismo, es un lugar que está profundamente definido en las profundidades de la tierra. Eso está aquí abajo. ¿Cómo se ve eso que el infierno está aquí abajo? Bien simple. Cuando Moisés, y acuérdense ustedes, lo vimos en la parte número 1 acerca de Coré, acerca de Datán y Abiram, ¿verdad? Cómo ellos se rebelaron contra Moisés, o Moshe, como se dice en hebreo. Y entonces donde ellos se rebelan contra Moisés, que había sido puesto por el Altísimo. Entonces prácticamente era una rebelión, fíjense bien, que tenían ellos contra el Altísimo. Y eso no se los iba a dejar pasar el Altísimo. Entonces Moisés los confronta y dice: apártense ustedes de todas las personas que se refieran a Coré, a Datán, a Abiram y sus familias, y júntenlos todos en un solo lugar. Y todos apártense de ellos. Y el pueblo se retiró de donde estaban ellos. Y de ahí dijo Moshe o Moisés, ¿verdad? Dijo: si yo he sido puesto por el Altísimo, no es, lo que va a suceder es que se va a abrir la tierra y se los va a tragar, van a descender vivos a Sheol. Si no, ellos van a permanecer vivos. Entonces ese será la señal que yo no fui llamado, que yo no fui autorizado por el Creador, ¿verdad? Y entonces cuando él dijo así, miren ustedes, la tierra comenzó a temblar, se abrió y cayeron, dice que cayeron vivos al Sheol. O sea, se abrió de tal manera que se fueron a una profundidad terrible que queda dentro de la tierra. Y eso es también lo que significa el infierno, que tiene otra connotación como el sepulcro, el abismo, también al abismo se le llama el infierno. Y era comparado con lo que habíamos dicho, con lo que era el valle de Hinnom, ¿verdad? O de Hinnom. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? En griego habíamos mencionado que se llamaba Tártaro el infierno.
en griego tenía el nombre de infierno y en griego se le llamaba tártaro. Era exactamente para definir el mismo lugar, un profundo abismo, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento eterno, utilizado como prisión para los, ¿se recuerdan ustedes que habíamos dicho para los titanes? El infierno era un lugar designado, fíjense bien, donde iban a ir a parar los titanes. ¿Quiénes eran los titanes? Eran seres extraordinarios, con una fuerza increíble y un poder increíble, que iban a ser lanzados a este lugar de donde ni los titanes ni esta gente con superfuerza iban, o estos personajes mejor dicho, con superfuerza iban a poder salir de ese lugar. Y ahí tenemos nosotros a los ángeles caídos, no solamente a Satanás. Acuérdense que con Satanás no solo cayeron un montón, como diríamos nosotros aquí en Chapín, un montón de ángeles choleritos, ¿verdad? O ángeles cualquieritas, ¿verdad? No, habían monstruos. De eso se ve en Apocalipsis, lo vimos también. Cómo es que hay ángeles que están en prisiones de oscuridad, que no permitió el Altísimo que salieran de esas cárceles de oscuridad, de ese lugar de tinieblas. El Padre Celestial no quiso que salieran de ahí. ¿Por qué? Por un propósito. Era tal la maldad que el Padre Celestial no quiso que nos afectara. Sin embargo, ven ustedes en el caso de Satanás, que tiene gran poder, pero no tiene poder sobre los hijos de Dios. O sea, no puede, ni todos los ángeles pueden contra nosotros, los que somos del Altísimo. Ellos pueden hacerlo, el intento y hacer la lucha, y como se menciona en las Sagradas Escrituras acerca de tentador, ¿verdad? La palabra tentador significa que pone trampas, ¿verdad? Que trata de hacer caer por las múltiples experiencias adquiridas. Satanás es un experto en ponerle trampas a los hijos de Dios, es expertísimo. No lo ha hecho de ahorita, desde que el ser humano cayó, se ha inventado cada estupidez y cada trampa para tratar la manera de hacer caer a los hijos de Dios. Sin embargo, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Entonces el único secreto ahí es permanecer en el Señor Jesucristo. El único secreto para poder vencer todas las artimañas del enemigo. No nos ha puesto el Padre Celestial para enfrentarnos y desafiar a Satanás. Venite para acá, Satanás, te voy a mostrar, como dijo una hermana en una ocasión, una hermanita de aquí que es Saltenango, que ella dijo: si el día que se me aparezca Satanás, le voy a mostrar a quién es su verdadero padre. Y un día pues se le apareció en el sueño, estaba medio dormida ella, y comenzó a sentir que la estaban ahorcando. Ahí ella se asustó y dijo: Señor, perdóname por estar provocando esto, ayúdame, Señor. Y ahí sintió la ayuda del Señor, y Dios la ayudó, pero nosotros no hemos sido puestos para enfrentarnos de esa manera. Él va a venir con trampas y nosotros lo vamos a vencer. Es lo único que nos ha enseñado el Padre Celestial, ¿verdad? Muy bien. Entonces habíamos mencionado una serie de pasajes: Mateo 5:21, Mateo 5:29, Mateo 5:30, que hablan acerca del infierno. Mateo 18:9, 23:25, Marcos 9:43, 9:45, y así vimos, que lo pueden ver ustedes en la parte número 3, o sea, en la enseñanza anterior, que la pueden buscar ahí en el internet. Hoy vamos a entrar de lleno. Habíamos visto también acerca del averno. ¿Qué significa la palabra averno? Viene de Sheol. Esa palabra es muy clave y muy usada en el Antiguo Testamento. Y se refería a un lugar de castigo, lugar donde moran los espíritus. Oigan eso, hablando del averno, lugar donde moran los espíritus o las almas de los muertos. Se describe como un lugar de muertos, un reino subterráneo, una especie de tumba colectiva a donde van a dar los muertos, tanto de sufrimiento como de descanso, a donde van a dar tanto justos como impíos. En griego, la palabra averno se dice
a hornos, así, a hornos. Un lugar sin aves, que no puede volar. Un lugar de aves o que no pueden volar. Un lugar oscuro, un inframundo, infierno, un lugar que apesta a gases tóxicos. Eso es lo que significa la palabra ahornos en griego y averno en hebreo, que tiene que ver con Sheol. También, fíjense bien, se refiere a la entrada a un inframundo donde emanan gases tóxicos y debido a ello no hay aves o no pueden vivir ni volar las aves. Da a entender un lugar tan profundo del cual nadie puede escapar, ni siquiera los seres que un día tuvieron alas. Observen esto del averno, ¿eh? Ni siquiera los seres que un día tuvieron alas. Por eso les mencionaba yo, los ángeles tienen una capacidad de volar increíble. 2 alazos ya están en cualquier lado. Y hay videos en el internet donde gente que ha visto ángeles están filmando el horizonte así y de repente ven un personaje al lado que va y solo ¡zas, zas! 2 alazos da y se desaparece a una velocidad descomunal, ¿no? Entonces, en este lugar que se llama Averno, que se refiere al Sheol o al infierno también, es un lugar donde los seres alados no pueden volar. Quiere decir que los que cayeron ahí, que son los ángeles caídos, no van a poder volar jamás. Están observando qué interesante cómo la Escritura explica todas estas cosas, ¿verdad? Vamos ahora por la parte número 4. Vamos a hablar acerca del abismo. En las Sagradas Escrituras, abismo se escribe así como se oye con doble S, abissos, así, abissos. Esta palabra avisos, que significa sin fondo, escuchen esto, o insondable, o sea que es difícil sondear hasta dónde está la profundidad. Ya les mencioné a ustedes que hay más de 3.000, fíjense bien, 300 y pico de kilómetros, 6.300 y pico de kilómetros para llegar al centro de la tierra y 12.700 y pico para llegar al otro lado de la tierra. O sea, para cruzar toda la tierra, pasando de aquí, digamos, por el centro de la tierra y saliendo al otro lado. Hay 12.000 kilómetros, 12.700 y pico de kilómetros. Entonces, si nosotros vemos el núcleo de la tierra, que tiene varios miles de kilómetros, entonces es un lugar calientísimo ahí, hirviendísimo. Es muy posible que quede el abismo entre unos 30 kilómetros para abajo, hasta llegar al núcleo de la tierra. Un lugar inmensísimo, ahí cabe. Y como son almas, las almas pueden estar metidas en una caja de fósforo, un montón de almas, porque las almas son chiquitas. Y nada le cuesta al Padre Celestial comprimirlo como que fuera MP3, ¿verdad? O MP4. Sencillamente hay un puño de personas, las comprime y las mete en una cajita de fósforo y ya estuvo. Pero bueno, veamos esto. También puede referirse a las aguas, el abismo, ¿verdad? Fíjense bien, se refiere a un lugar profundo y misterioso, a menudo asociado con el inframundo, es decir, un mundo inferior a todo lo conocido, o el lugar de confinamiento, ese es el abismo, el lugar de confinamiento de espíritus malignos. También puede referirse a las aguas primordiales o caóticas que existían antes de la creación. ¿Se recuerdan ustedes que las aguas del abismo fueron sueltas cuando lo de Noé, ¿verdad? Cuando lo de Noé, en hebreo el nombre Noé es Noaj. Entonces cuando fue el diluvio, las aguas del abismo dice que subieron y llegaron a una altura que cubrieron todo, hasta el monte Everest y todos esos montañas que están ahí en el Himalaya, fueron cubiertas por el agua. De hecho, en todos los países del mundo, y esto más o menos les da una idea a ustedes, en todos los países del mundo,
En las montañas más altas, a la hora de picar las piedras, encuentran ahí petrificados huesos de pescado, huesos de seres marinos. ¿Cómo hicieron para llegar allá? Hazme el favor, unas rocas inmensísimas. Tuvo que haber sido indudablemente parte de ese cataclismo que hubo en relación con el diluvio. Muy bien. También puede referirse a las aguas primordiales o caóticas de la creación o las profundidades del mar o la tierra, como estaba diciendo. La palabra griego abismo o abissos, ese término, según el contexto, puede traducirse como sin fondo, profundo, insondable o ilimitado, un abismo ilimitado. Eso da la idea de que ahí puede caber la cantidad que sea, está ilimitado para ese lugar, que viene siendo como una especie de cárcel, ¿no? En las escrituras griegas cristianas se usa para referirse a un lugar o estado donde se encuentran atrapados ciertos seres, a veces asociados con la tumba o el infierno. Abismo, fíjense bien, en el hebreo se usa el término tejón, así tejón, o diríamos escrito fíjense bien, el nombre es T-E-H-O-N, teón, digámoslo así, con una H ahí en medio. Esta palabra significa abismo profundo, insondable, con connotaciones de caos. Quiere decir, en ese abismo hay un caos terrible. Hay otra cosa que también se refiere a esto, la palabra tejón en hebreo es confusión, una confusión tremenda. Por eso es que la gente estando en el sufrimiento eterno no va a saber qué es lo que está pasando. Hay una confusión, todo el mundo gritando, gritan aquí, gritan allá, y todo el mundo está gritando ahí, todos los que se fueron al tormento eterno. Es un caos terrible. Y cada quien está viendo cómo se la va pasando, ¿eh? No es que ahí va a estar una persona platicando con la otra. ¿Qué tal vos? ¿Cómo vas de sufrimiento? Pues aquí mira regular vos, y aquí la voy pasandito, poco a poco, ¿eh? No existe eso, es una confusión. Nadie te presta atención ahí. Todos están pensando en su sufrimiento o en el sufrimiento personal que están teniendo. Los usos principales de los términos abismo en las Sagradas Escrituras es lugar de confinamiento, como una cárcel, ¿verdad? Lugar de confinamiento. Por eso ustedes ven que las cárceles le llaman confinamiento. Es un lugar o una cárcel ahí. En el Nuevo Testamento el abismo se menciona como un lugar donde están encarcelados demonios y espíritus malignos, a veces bajo la autoridad de un ángel llamado Abadón o Apolión. En el Antiguo Testamento el abismo o tejón en hebreo se refería a aguas profundas, algunas veces, y caóticas que existen antes de la creación, de las cuales Dios separó la tierra. Por eso es que quiero que ustedes vean esto. Para poder entender la Escritura, observen el texto, qué es lo que quiere decir. Observen el texto. Porque a veces se refiere, digamos, a las profundidades del agua, pero a veces no se refiere a las profundidades del agua, se refiere al tormento eterno, a un lugar de sufrimiento. Entonces hay que ver el texto y el contexto que tienen ahí en ese momento. Se refiere también a las profundidades de la tierra o a las profundidades del mar. Otra de las cosas, en sentido figurado, el abismo también puede usarse metafóricamente, según la Escritura, para describir un estado mental insondable, o sea, difícil de manejar los pensamientos. Quiero que ustedes vean lo que va a pasar en el abismo, porque esto es importante. Observen eso, un estado mental insondable, que no se puede comprender los pensamientos, las funciones mentales que va a tener la persona. Es decir, que no se puede llegar al fondo, que no se puede averiguar, que no se puede llegar a comprender a fondo lo que está pasando. La persona solo va a estar pensando, ay, como cuando ustedes se queman. Si ustedes se han quemado, ¿en qué están pensando? Inmediatamente lo que piensan es en el quemón, ¿no?
el dolor, uno está digamos, lamentándose del dolor ahí, pero no está uno pensando, de veras que los zapatos los dejé bajo la cama y no hacer que se paren ahí, y uno se quemó, ¿verdad? No hacer que se paren ahí, ahorita lo voy a quitar y después ya le presto atención a mi dolor, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a pasar en el abismo. La gente va a estar quemándose, sufriendo por el fuego eterno y no va a poder concentrarse. Su mente va a estar en un abismo, en una confusión profunda, que solo va a estar pensando en su dolor, no en otra cosa, no en comprender. ¿Y qué pasó aquí? Ay, yo pequé contra Dios y ahora le voy a pedir, ahora que estoy en el abismo, le voy a pedir a Dios que me salve de aquí. Escucha eso, no hay oportunidad de salvarse, no hay. Una, dos, ya lo dijimos. Dice lo vimos en la escritura, ¿verdad? Porque después de la muerte no hay memoria de Dios. Ya nadie se va a acordar de Dios. Los que se fueron al tormento eterno ya no tienen cómo pensar en Dios. Esa partecita, lo vuelvo a repetir, se le va a borrar a la gente. Por eso es que van a entrar en una confusión, un abismo tal que no van a saber por qué yo pequé, cómo hacer para arrepentirme. Esto no lo va a poder manejar la mente. Por eso es que el que se perdió y se fue al abismo, se perdió porque quiso. Menospreció el mensaje del evangelio, no quiso la palabra de Dios. Está bien. Por eso ustedes van a ver que yo no obligo a las personas. Ni les digo, a ver, díganle que acepte al que está a la par. Métele un codazo al que está a la par y dile, entrégale tu vida a Jesús. No, porque esto es voluntario. Cuando una persona de verdad está agradecida con el Altísimo, le nace servir al Señor, pero le nace de lo profundo de su corazón. No lo están obligando, presionando, ni lo están amenazando tampoco. Si no sirves a Dios, juicio te va a caer. Si no diezmas, juicio te va a caer. Ya nosotros pues sabemos el significado de esto. Muy bien. Ahora vean ustedes, también la escritura se refiere al abismo como un lugar de profundo, o como un lugar profundo de fuego. Otra de las cosas, el que cae en ese lugar, y escuchen esto, ya no tiene salida. El que se fue al abismo ya no tiene regreso, no tiene cómo regresar. Se fue, se fue. Ni nosotros los podemos regresar, ¿verdad? Como dicen algunos, rueguen por el alma de quien en vida fuera. Lindo sería que yo viniera todos aquellos mis familiares que fueron el puro diablo, ¿eh? Y despectivos hacia las cosas de Dios. Señor, ten piedad del alma de mi familiar fulano de tal, sálvalo, Señor. Ya no hay regreso, no hay cómo, no hay cómo puedan regresar, porque en ese lugar no hay salida. Quiero que ustedes vean ahora lo que la escritura enseña acerca del abismo. Salmo 140, 10. Ahora vamos a la escritura. Estamos en el significado, ahora vamos a la escritura. Salmo 140, 10. Espero que ustedes lo puedan leer y se puedan edificar juntamente conmigo. Dice, caerán sobre ellos brasas. Escuchen, está hablando de los malvados. Serán echados en el fuego. Observen cómo describe el abismo, dice. Voy a repetir, Salmo 140, 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. Escuchen, en abismos profundos de donde no salgan. Es que los impíos, y cuando digo impío me refiero a todos los que hicieron obras impías, aunque hayan sido evangélicos y aunque hayan dicho que eran cristianos, todos los que han hecho obras impías, aquí está el resultado. Van a ir al abismo profundo de donde no salgan. No hay cómo salir de ese lugar. Ya les mencioné, es una cárcel. Más adelante les voy a comprobar con escritura que dice ahí, fíjense bien, hablando del Padre Celestial, dice que
serán atados de pies y manos y lanzados al fuego eterno. Van a ir, o van a ser lanzados, porque esa es la palabra que dice ahí, echados. Esa palabra echados significa lanzados, lámbano, echados por la fuerza. Los ángeles los van a agarrar y los van a echar a la fuerza. No, no me quiero ir ahí, no me quiero ir. ¿Qué? No me quiero ir ahí, ni que 8 cuartos. Para afuera, para el abismo. Aunque la gente no quiera irse. Esto ya no está en nosotros el decidirlo. Ya media vez nosotros no quisimos obedecer al Padre Celestial ni obedecer su santa palabra. Lo que espera es el abismo, ¿verdad? Muy bien. Bien, ustedes, estamos viendo eso. Entonces, de ahí no van a salir. Será una cárcel. En otra parte lo vimos que es como una cárcel ahí. Isaías 14:15 dice la Sagrada Escritura. Estamos hablando del abismo. ¿Cómo define el tormento eterno? Mas tú derribado eres al Sheol. Isaías 14:15. ¿Se recuerdan ustedes? Está hablando de Satanás ahí. A los lados del abismo. Esta expresión, derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo, da a entrever que puede referirse a una prisión especial designada para Satanás y los seres caídos que estarán al lado del abismo, pero tan profundo como el abismo. Eso es lo que da así ligeramente a entender. Uno no puede decir, no quiere decir eso, pero tampoco puede decir uno exactamente eso quiere decir, ¿verdad? No se puede ni descartar, ni de una manera ni de otra. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, Lucas 8:31. Aquí vamos a ver algo interesantísimo. Algo interesantísimo. Le vamos a sacar una enseñanza muy buena a esto. Primero quiero llevarlos a la historia. Está hablando del endemoniado gadareno. Ustedes ya saben, el endemoniado gadareno era una persona de un lugar que se llamaba Gadara, que estaba en unos sepulcros, estaba poseído por muchos demonios, poseído por muchos demonios. Y los demonios lo que hacían era estrellarlo entre las tumbas, sangrarlo, herirlo, hacerlo desgracia ahí. Y entonces aparece Jesús por ese lugar. Ni siquiera iba por las tumbas, Jesús iba por el camino. Y entonces viene Satanás, o vienen los demonios ahí, y salen al encuentro con Jesús. Y ahí llegamos al versículo 31. Ese relato está en Lucas 8. En el versículo 31 dice, está hablando de los demonios, y le rogaban. Fíjense pues, los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué los demonios no querían ir al abismo? Pregúntense. Y se recuerdan ustedes qué fue lo que pidieron. No pidieron pidieron que no los mandara al abismo, como quien dice que todavía no los mandara al abismo, al tormento eterno, sino que los mandara a unos cerdos. Y ese lugar, que era una loma, quedaba junto al mar. Entonces, cuando él dijo, bueno, pues váyanse a estos cochinillos, ¿verdad? Y los demonios salieron hechos bala y se fueron a meter en un hato, que quiere decir diríamos en cuanto a los perros se refiere, una jauría de cerdos, ¿verdad? O un montón, una manada de cerdos, podríamos decirlo de otra manera para entenderlo mejor. Y entonces se fueron, y de allá se fueron al abismo y se murieron todos los cerdos. Y ya ustedes saben el resto del relato, que quisieron despeñar a Jesús, pero no pudieron. Pero ese no es el tema son los demonios. Que me llama la atención, ¿por qué los demonios pidieron no ir al abismo? Hágame el favor, ¿por qué los demonios pidieron no ir al abismo?
La respuesta es bien simple. Los demonios saben el espantoso sufrimiento que hay en el abismo. Los demonios lo saben. Por eso fue que pidieron no ir al abismo. Si alguien se quiere ir al abismo después de haber conocido las cosas de Dios, yo no lo voy a considerar muy inteligente, sino demasiado tonto. Porque Dios nos está dando la oportunidad de irnos a su reino, a un reino de infinita gloria y felicidad para todos nosotros. Nos va a tener encantadísimos. Dicho sea de paso, no se van a perder las siguientes enseñanzas, porque en una de esas vamos a comenzar a hablar qué hay en la eternidad que Dios le ofrece a sus hijos. ¿Qué hay en la eternidad? Vamos a ver cosas lindísimas. Apocalipsis 9:1. Prestenle atención a esto. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Para que podamos entenderlo mejor, vamos a ir a Apocalipsis 9:11. Perdón, Apocalipsis 9 del 1 al 11. Ahí es donde vamos a ir ahorita. Vean ustedes, sigan la lectura en Apocalipsis 9 del 1 al 11. Aquí vamos a hablar acerca siempre estamos hablando sobre el abismo. Y el quinto ángel tocó la trompeta, estoy hablando de Apocalipsis 9, 1 al 11. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio, oiga, la estrella que cayó del cielo, cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Había sido una estrella, un personaje muy sobresaliente en el reino eterno del Altísimo. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Ya vamos a ver acerca de esto. 2. Y abrió el pozo del abismo. Fíjense bien, este personaje es precisamente el Abadón o el Apolión, que ya dijimos que es el ángel del abismo. 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eso quiere decir, de ese lugar sale una inmundicia tremenda. Y esa palabra que oscurece la tierra se refiere a que va a haber una gran oscuridad del evangelio. Y eso lo vamos a ver, que ahí lo describe, cómo es la oscuridad que va a haber. Número 3. Y del humo, miren, ahí lo que salen son un montón de demonios. Salieron langostas sobre la tierra. Eran puros demonios. Y se le dio poder, pero aquí van a entender ustedes la razón de estos seres malvados, ¿no? Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones. Solo está comparando, no es que como he oído yo algunas predicaciones y salieron unos escorpiones, dice. No. Son seres inmundos que salieron de las profundidades del abismo y que tenían, fíjense bien, el poder como que fueran escorpiones. Ahí dice, ¿cómo tienen poder los escorpiones? O sea, ¿cuál es el poder que tienen ahí? Ahí dice, 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguno, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mira, si tú tienes la palabra de Dios, ¿en dónde crees que debes de tenerla? Aquí, mira, ese será el sello que tú vas a tener, que eres de Dios, cuando la palabra de Dios ocupe el primer lugar en tus pensamientos. Por eso los cristianos que no les gusta ni leer las escrituras, usted, ay Dios mío, miren, no saben ni a lo que se están metiendo. No saben la tontera que están cometiendo cuando no leen las sagradas escrituras, porque los pensamientos deben ser llenos de la palabra de Dios. Sigamos, ¿verdad? Esto está emocionante, usted ya me estoy calentando yo aquí. 5. Y les fue dado que no los matasen. Estos seres que salieron de ahí, de las profundidades del abismo,
sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento, eso tiene que ver con la gran tribulación. O sea, ahí van a salir un montón de demonios tremendos a atormentar. Acuérdense el nombre del que controla el abismo, ¿eh? El destructor. Acuérdense. Entonces estos salen a atormentar, o sea, a destruir a la gente, a provocarles sufrimiento, pero no los van a matar. Escuchen. Dice, y era como un tormento, bueno, después dado matasen, y que no los matasen, dice, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Escuchen eso, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas es semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. O sea, eran seres que en cuanto a la maldad se refiere, sobresalientes en maldad. Por eso es que tenían coronas. Eran sobresalientes en maldad. Sus caras eran como caras humanas. Eran justo demonios. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tenían como rey porque esos habían salido del abismo. El que maneja el abismo era precisamente Abadón y Apolión. Bien, ustedes ahora Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Entonces dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo, oigan, ¿de dónde va a subir la bestia? Recuerden ustedes que es cuando surgen los dos profetas que van a estar en la gran tribulación predicando. Y entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí van a morir los 2 testigos, que son profetas, ¿no? Apocalipsis 17:8. Pero observen de dónde salen del abismo. Estos que los van a destruir, porque Dios así lo permitirá. Pero no solo eso, sino que lo más sorprendente es que a los 2-3 días van a resucitar esos 2 testigos. Estos que logró matar estos seres que venían del abismo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están, fíjense bien, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Otra vez, hay una llave ahí. Pero ustedes recordarán a la iglesia le es dada las llaves del reino de Dios. Pero a Apolión o Abadón le es dada las llaves del abismo. Solo el Abadón es el único que controla que no salga nadie de abajo. Es una cárcel. Y nosotros los cristianos, cuando Pedro
cuando Jesús le dice a Pedro, me amas, me amas, me amas, y entonces Jesús le dice, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca grande, dice, edificaré mi iglesia y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado aquí en la tierra. Si desatas algo aquí en la tierra, será desatado en los cielos. Si atas aquí en la tierra, será atado en los cielos también. Ese poder lo tenemos nosotros como iglesia. Fíjense bien, es el poder que Dios le ha dado a la iglesia del reino de Dios. Pero aquí está hablando del Abadón, que tiene las llaves del abismo. Entonces solo recibe órdenes del Padre Celestial. Cuando el Padre Celestial le dé la orden y le diga, abrí el abismo para que salgan esos espíritus inmundos, va a ser en la gran tribulación. Ahí el otro va a venir, quita llave y ya estuvo. Y sale aquel humo negro, aquella cosa espantosa, que van a ir especialmente a atormentar a los seres humanos. Cuando llegue el momento, ahora que se vengan de regreso y a echarles llave otra vez. Después ya va a ser destruido el Hades, el Sheol, el infierno y todo que se refiere a lo mismo. Apocalipsis 21. Y vamos terminando aquí. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí Satanás solo es atado en el abismo, es encarcelado en el abismo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. O sea, el Abadón lo encierra a Satanás ahí. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después va a ser después de que estuvo 1000 años Satanás atado. ¿Y saben para qué es? Para que el que peca no le eche el muerto a Satanás. Porque ahorita nosotros, si cometemos algún error, pecado, lo que sea, luego vamos a Satanás. Es que Satanás, hermano, Satanás me tentó. Y yo no me pude aguantar, hermano, porque Satanás me puso una tentación muy grande. Ya en el milenio ya no hay justificación. Ay, mire, yo forniqué porque no hay justificación ahí. Por eso es que ahora es cuando tenemos la oportunidad de arreglarlo todo. Arreglar nuestra vida con el Altísimo, que eso es lo que quiere el Padre Celestial, ¿verdad? Si ustedes quieren, veamos un último puntito. Vamos a hablar sobre lo profundo. En la Escritura se menciona profundo. Vamos a ver acerca de esto. Siempre se refiere a las tinieblas. En las Sagradas Escrituras, profundo se refiere a algo que va más allá de lo superficial, abarcando tanto lo físico como lo espiritual y emocional. Se relaciona con la hondura, el fondo, la oscuridad y lo inestable y lo misterioso. También puede denotar comprensión intelectual, fíjense bien, puede denotar comprensión intelectual, intensidad emocional y la vastedad de la sabiduría divina. Eso puede significar las dos cosas. Entonces veamos el texto y ahí vamos a comprender de qué está hablando. Salmo 88:6, aquí termino. Observen ustedes. Me has puesto, Salmo 88:6, en hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Por eso ven ustedes, las profundidades son oscuras, no se va a poder ver nadie. Y es un lugar de sufrimiento tal, pero nadie se va a ver. Nadie se va a ver ahí. Como para decir, ay, yo estoy viendo, ay, a mi papá está sufriendo, mi tío aquí vino a dar, el pastor aquel que era un mañoso aquí vino a dar. Uno no se va a enterar de nada de eso usted. El que se fue al tormento eterno va a pagar lo que hizo. Si fue malo, ahí está su recompensa. Pero si fue bueno, no va a ir a ese lugar.
Es un lugar agradable, lindo y maravilloso, el que el Altísimo le tiene preparado a sus hijos. Alabado y bendecido y exaltado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Por eso yo te digo algo, no tienes por qué tenerle miedo al infierno, al Hades, al Sheol, al abismo, a las profundidades. No tienes por qué tener miedo a eso. Quizá te diría yo, te justificaría que tengas miedito si andas mal con Dios. Ahí sí te diría que tengas miedito, porque de ese lugar no hay salida. Imagínate que lo que estábamos leyendo, que los seres alados que se van ahí, ya no les funcionan las alas. Son como las aves ahí que no pueden volar, no tienen cómo salir. Eso te da una idea, que ni los seres espirituales caídos, como los ángeles caídos que se menciona en la Escritura, pueden salir de ese lugar. ¿Sabes por qué a mí me encanta saber estas cosas? No para tenerle miedo que aquí, que el infierno, que el Sheol y que ya me está dando clis, ¿verdad? No, sino me da un agradecimiento a Dios Todopoderoso, que por el sacrificio santísimo de Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha limpiado y nos ha llenado de una nueva vida, nos ha hecho nuevas personas, como digo yo, de ganancia, nos libró de este lugar de tormento. Gracias a Dios, digan ustedes que lo conocemos, para no caer otra vez en el mismo pecado que teníamos antes y resultar nosotros, mire, pero por tontos en ese lugar, por confiados. Como no me pasa nada, yo me echo mis pecadillos por ahí, pero como no me pasa nada, si no te pasa nada ahorita, pero como dice el dicho aquel, ¿verdad? El que ríe de último, ríe mejor. Si fuiste fiel a Dios, vas a reír mejor. Aunque todo el mundo te haya despreciado y te haya visto de menos, pero si hiciste lo malo, vas a llorar y a lamentar sin poder enmendar esa situación. Así es que démosle gracias al Señor de donde nos ha librado, ¿verdad? Estamos con el tema, la realidad de lo que hay después de esta vida, de lo que hay en el tormento eterno. ¿Cómo es el tormento eterno? Estamos conociendo todas esas facetas del tormento eterno, que son muy interesantes y es bueno aprenderlos. Ustedes que tienen conciencia de esta enseñanza ahora, denle gracias a Dios, pórtense bien, sirvan a Dios bien. Los que están en los medios oyendo y de los que les gusta ver estas enseñanzas, pórtense bien, sean rectos delante de Dios. No vendan su espiritualidad, su salvación por un placer carnal de un rato, que no les va a pasar lo que dijera la Paquita del barrio, ¿eh? Amor de un rato, ¿eh? Que no sea ese tu amor hacia Dios, que no sea amor de un rato, sino tu amor al Señor sea permanente. Tu recompensa está a las puertas. Poco tiempo nos queda ya viene el Señor. No se sabe cuándo, ni me preocupa a mí cuándo viene. Lo que me preocupa es estar bien. No te preocupes que, como dicen muchos predicadores, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Yo me vengo oyendo desde que era güirito. Y mi abuelito, que tiene ahorita como, digamos que si estuviera vivo, como 135 años estuviera mi abuelito. Y él fue 72 años evangélico. Y él desde aquel entonces oía, y él ya tiene como 35, 40 años que falleció, mi abuelito. Quiere decir que yo tengo, digamos, 52 años, 3 años. Voy a cumplir 53 años de ser cristiano, de estar oyendo que Cristo viene, que Cristo viene. Por eso a mí eso no me preocupa. Yo lo que voy a hacer es estar preparado. El día que Él quiera venir, yo ya estoy preparado. No tengo por qué estar, ahorita me preparo. Y por eso dice las Escrituras, y oigan esto, dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie está preparado. O estuviste preparado todo el tiempo, o no te va a dar tiempo a prepararte, si quieres prepararte a última hora, porque será de sorpresa.
Otra dice que vendrá, dice, como relámpago, como se muestra el relámpago del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No sé si ustedes han visto los rayos, ¿no? Un rayo largo tarda unos 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Y uno hasta así queda, solo miró el rayón que iba de aquí para allá y ya, así de rapidísimo es todo. La venida del Hijo del Hombre, cuando hay esos rayos, a usted no le da tiempo a decir, Señor, perdóname mis pecados por si el rayo me cae encima. No va a ser, Señor, que yo me voy a morir ahorita. No te da tiempo a decir nada. El rayo solo es ¡pah! Te salvaste o te moriste. Te salvas o te condenas, una de dos. Cuando el Señor venga, así de relámpago será. Porque lo dice la Escritura. Dice, como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Oiga, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, ¿a qué los motivo yo? A que sean fieles todo el tiempo al Señor. Porque el Señor viene por los fieles. Si tú le eres fiel, te vas a salvar. Y será una bendición linda estar con el Señor eternamente. Cierra tus ojitos. Soberano y lindísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias por aprender estas cosas, Señor, que no nos enseñan. Pero tú, Padre Celestial, quieres compartir con nosotros estas maravillas. Gracias, Padre Celestial, no tememos al tormento eterno. Al contrario, te damos gracias por sacarnos del tormento eterno. Sin nosotros saberlo, Padre Celestial, librarnos del tormento eterno. Padre Santísimo, pero también estamos conscientes de algo. No hemos acabado la carrera. Cada uno de los hermanitos y las hermanitas que están aquí, yo te pido de corazón que les des fuerza, Padre Santo. Nos des fuerza porque yo también la necesito para hacerte fiel, para perseverar hasta el fin. Necesitamos tu fuerza, tu ayuda, tu gracia, tu poder, tu bendición, tu potencia. La fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, para poder, cada vez que el enemigo nos ponga una trampa, nos quiera, Señor, hacer caer, nos ponga, Padre Celestial, cosas resbalosas para que nosotros nos apartemos de tus caminos. Danos la victoria, Padre. No permita, Señor, que nuestras vidas queden en manos del enemigo, que el enemigo sea el que se enseñoree sobre nosotros. Ayúdanos a llegar hasta el fin. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos serte fiel. Ayúdanos a llegar hasta el fin. Bendice a cada uno de los hermanitos que están presentes. Llénale de bendición, llénale de fortaleza. Cuando salgan de aquí se vayan contentos, animados, felices, con deseos de seguir escuchando tu palabra, con deseos de seguir aprendiendo cómo ser más santos, ser más rectos, más fieles a ti, Señor. Porque eso a todos nos va a servir para mejorarnos en nuestro día a día y en nuestra relación contigo. Padre, la honra sea para ti. Te damos gracias por tu palabra. En tus manos estamos. Sosténlos con la diestra de tu justicia, Padre bendito, y no nos dejes caer en manos de nuestros enemigos. Tú eres nuestro único Dios. Nuestro único Dios. No tenemos alternativas, ni tenemos nosotros quien supla el lugar tuyo, Padre Santísimo, porque tú lo eres todo y lo ocupas todo en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, si tú nos fallas, nos caemos porque no tenemos sustitutos. Por eso te pedimos humildemente que nos ayudes a llegar hasta el fin. Te lo pedimos de todo corazón, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Que el Altísimo les bendiga. Que tengan paz todos en el amor del Señor. Shalom para todos. Cuídense. Faro en la oscuridad, esperanza y amor. Palabras de sabiduría llevando al Altísimo. En la luz de la verdad, Ministerios Luz Internacional, guía celestial, transformando corazones sin igual. Ministerios Luz Internacional.
Ministerios Luz Internacional. Ministerios Luz Internacional. Faro en la oscuridad.